Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Les voy a explicar cómo calcular, cómo identificar un máximo y un mínimo de una función. De hecho, es el primer problema de la guía que les comparto. Pues la idea precisamente es que aprendamos por medio de derivadas. O sea, ya se van a aplicar las derivadas. Cosa curiosa, en la progresión 4 y resulta que hasta la progresión 7 empezaríamos a ver los teoremas, pero pues bueno, vamos a tratar de entender aún así la forma como se aplican, porque es una aplicación de las derivadas precisamente para encontrar el punto máximo y punto mínimo. ¿Ok? Bueno, el paso número uno es identificar la función a la que le vamos a buscar su máximo y su mínimo. En este caso, como les había comentado, esta función es la del primer problema, que tenemos f de x es igual a menos x cúbica más 3x más 2. ¿Ok? Bueno, una vez identificada la función, nos vamos al paso 2. El paso 2, ya con la práctica, pues sabemos que la primera derivada queda menos 3x cuadrada más 3. Si se fijan, aquí está un término, aquí está otro y aquí está otro. ¿Ok? Entonces, derivada de una función elevada a un exponente, pues corresponde al primer término. Tenemos una función, que en este caso simboliza con la letra x. Tenemos un 3, que es un exponente mayor a 1. Es importante que sea eh, saber cómo aplicar o cuándo aplicar la derivada. En este caso, menos x cúbica quedaría, como está aquí la derivada o el teorema, quedaría menos x cúbica, quedaría como menos 3x cuadrada. Si se fijan, aquí dice k es una constante, el exponente pasa como constante o coeficiente. El signo menos se respeta, se queda ahí. Pero ¿qué pasa también con el exponente? Se le resta 1 al exponente. Pues por eso queda menos x cúbica, la primera derivada quedaría menos 3x cuadrada. También ahora, el segundo término, que tenemos aquí 3x, queda solamente como un 3. ¿Por qué? Pues porque aquí decimos, derivada de una función multiplicada por una constante es igual a la constante por la derivada de la función. Pero cuando la función es x, la función se convierte en 1. Por lo tanto, el resultado va a ser la pura constante, como está aquí. F de x igual a 3x, f' de x o primera derivada es igual a 3. Pero en el caso del tercer término tenemos un 2 y un 2 es una constante, es un valor conocido y por definición la derivada de una constante es igual a 0. ¿Sí? 0, entonces quedaría f de x igual a 2, f' de x igual a 0. Por lo tanto, nuestra primera derivada queda así, menos 3x cuadrada más 3. Paso número 3, aplicar la segunda derivada a la función derivada. ¿Sí? A nuestra función derivada, que es menos 3x cuadrada más 3, la vamos a volver a derivar. Ahorita vamos a ver por qué. Y para esto, como son dos términos, ocupamos dos teoremas. El primero, otra vez, derivado de una función elevada a un exponente, que en este caso es menos 3x cuadrada, y quedaría el 2 baja como coeficiente y multiplica el 3, serían 6. El signo menos sigue igual, y aparte al exponente se le resta 1, 2 menos 1 es 1. Entonces por eso aquí nos queda menos 6x nada más. Sabemos de antemano que el exponente es 1, aunque no aparezca ahí. Y la derivada de una constante, que sería el término para derivar una constante o un valor conocido como es 3, por definición, como lo habíamos comentado, es 0. Por esa razón, f2' de x es igual a menos 6x. Paso número 4, encontrar los puntos críticos de la primera derivada. Ok, aquí tenemos que hacer un cálculo mental, por decirlo así. ¿Sí? Aquí nos dice que para encontrar los puntos críticos, es decir, el punto máximo y el punto mínimo de la función, ¿sí? Con que encontremos los valores de x
que al aplicarlos en la primera derivada nos dé 0 el resultado. De hecho son dos valores. Aquí le puse esta pregunta que considero importante. ¿Cuáles son los valores que hacen 0 el resultado de la primera derivada? Bueno, por experiencia me puse a hacer un cálculo mental y encontré que el 1 y el menos 1 cumplen esa función. Porque aquí tenemos una x al cuadrado. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de sustituimos el valor de x de 1 y de menos 1 y nos da 0. Nota, los puntos críticos nos ayudan a encontrar los puntos máximo y mínimo de la función original por medio de la primera derivada. Bueno, aquí lo iba a explicar en el paso anterior, pero luego me acordé que ya lo tenía aquí. Tenemos f2' de x, bueno, de hecho, perdón, este es el siguiente paso, no voy a regresar. Entonces aquí no hice el desglose, yo creo que me faltó, pero lo voy a poner, lo voy a explicar. Tenemos f' de x es igual a menos 3x cuadrada más 3. Si sustituimos el valor de 1, sería 1 por 1, sería 1, por 3 sería 3, más por menos da menos, aquí es una multiplicación de signos. Cuando x vale 1, x al cuadrado sería 1 por 3 serían 3, y más por menos sería menos, o sea, tendríamos un menos 3 aquí, más 3 sería 0. Para el caso de cuando x vale 1 y cuando x vale menos 1 es algo similar, porque aquí tenemos un cuadrado, vamos a hacer una multiplicación de signos, 1 por 1 es 1 y menos por menos da más, entonces tendríamos un 1 positivo aquí, por 3 serían 3 y más por menos, porque el 3 queda positivo, más por menos sería menos, menos 3 más 3 da 0, ¿sí? Entonces ya tenemos los puntos críticos que es x1 y x menos 1. ¿Ok? Entonces ahora sí nos vamos al punto 4, al paso 4. En este caso vamos a ocupar la segunda derivada. Dice, evaluar f2' de x con los puntos críticos para determinar si f2' de x es mayor que 0 o si f2' de x es menor que 0. ¿Por qué es importante esto? Pues porque así vamos a saber cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo. En el caso de la función de la segunda derivada o f2' de x, que es igual a menos 6, ya sabemos, bueno, vamos a sustituir los valores que calculamos en el punto anterior cuando x vale 1 y cuando x vale menos 1. ¿Ok? Entonces cuando f vale 1, que está aquí, sustituimos la x por el número, por el valor, sería menos 6 por 1, sería menos 6 y menos 6 es menor que 0. Ahora, cuando f2' vale menos 1, sustituimos menos 6 por menos 1, menos por menos da más, 6 por 1 son 6. En este caso, 6 es mayor que 0 y por lo tanto eso nos va a dar la pauta para saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces, continuando con el paso anterior, tenemos que f2' de x1 es igual a f2' de 1 es igual a menos 6, que es menor a 0. Por lo tanto, este es un punto máximo. ¿Sí? Cuando el valor de x es menor que 0, se considera que es un punto máximo. Por el contrario, f2' de x2 es igual a f2' de menos 1 es igual a 6, que es mayor que 0, por lo tanto es un punto mínimo. Si el valor es mayor que 0, se considera un punto mínimo, y si el valor es menor que 0, se considera un punto máximo. Luego, sustituir los puntos críticos en la función original, ojo, porque ya tenemos tres funciones. La función original, que es la primerita, la que mostré en el paso 1, tenemos la función derivada o primera derivada y tenemos la función derivada o segunda derivada. ¿Cómo se puede decir? Primera derivada, segunda derivada. Ok, en este caso, los puntos críticos se van a sustituir en la función original. Esa que dice menos x cúbica más 3x más 2. Entonces tenemos cuando x vale 1, aquí está el 1, 1 al cubo sigue siendo 1 y más por menos da menos. Más 3 por 1 serían 3 más 2. Entonces tenemos menos 1 más 3, porque 3 por 1 da 3, más 2, es igual a 4. ¿Por qué? Porque tenemos 3 más 2 es igual a 5, menos 1 es igual a 4, y el valor es positivo. Entonces, por lo tanto, cuando x vale 1,
y vale 4. Aquí tenemos la coordenada 1, 4. Ese es para el valor, bueno, ahorita lo checamos. Y el otro caso sería f menos 1, que sería menos 1 al cubo, que sería menos 1, menos por menos da más, por menos da menos por menos da más, entonces el resultado va a ser positivo, que está aquí el 1. ¿Sí? 1 al cubo sigue siendo 1 y menos por menos da más. Luego tenemos más, 3 por menos 1 será 3 por 1, 3, más por menos da menos, aquí está, y luego tenemos un más 2 como una constante. Tenemos 1 menos 3 más 2 sería 1 más 2, son 3 menos 3 es 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el punto mínimo, que sería menos 1 y 0, ¿sí? Y el punto máximo pues es 1 y 4. Continuación, sustituir los puntos críticos, bueno, es una continuación y aquí estamos comprobando esta gráfica. Yo la saqué con GeoGebra, que es una página que pongo al final como una recomendación para si ustedes quieren graficar, y pues ahora sí que ver la tendencia de la gráfica sin necesidad de estar sustituyendo todos los valores. Entonces tenemos punto mínimo menos 1 y 0, que es aquí, punto máximo 1 y 4, que es aquí, ¿ok? Esa es la comprobación, es una forma gráfica de comprobar. Pero al final, bueno, el siguiente paso de hecho de eso se trata. Y el paso número 7, ya que hicimos todo lo anterior, que es lo que nos compete para aprender, yo estoy agregando, de hecho esto en el libro no viene, pero pues a mí la verdad me sirvió bastante, porque yo para comprobar eso que hice de manera analítica, tuve que hacer la gráfica, primero hacer la tabla, ¿sí? Sustituir valores arbitrariamente desde el menos 5 hasta 5. Hice un cálculo mental y dije, bueno, voy a sustituir esos valores, más bien, voy a ponerle sus valores arbitrarios a X para ver qué valores me dan Y. Por ejemplo, aquí viene, esta es la función original, menos X cúbica más 6X más 2, para cuando X vale menos 5, el valor de Y es de 112. Y si se fijan aquí, que es la gráfica, la misma gráfica anterior, esta de acá, aquí estoy incluso marcando el punto mínimo y el punto máximo. ¿Sí? Aquí con esta tablita y con esta gráfica, yo comprobé, pues ahora sí que la utilidad que tienen las derivadas aplicadas para calcular un máximo y un mínimo. Y por último, página recomendada para derivar funciones. Si ustedes todavía no tienen mucha experiencia derivando funciones, yo les recomiendo que utilicen esta página. La verdad les ayuda bastante porque aparte les da el desarrollo, no nomás les da el resultado, les da paso a paso cómo se llega al resultado. ¿Sí? Se fijan aquí dice Derivative Calculator, ¿sí? Solver, resolvedor. Y esa es la página symbolab.com. Muy recomendada, es la que a mí me gusta utilizar no nada más para derivar funciones, sino también para otras cosas. Y también, en caso de que quieran ustedes también graficar, así como la gráfica que les mostré, también les recomiendo GeoGebra. En GeoGebra nada más meten la función, por ahí tienen un teclado con funciones específicas, con teclas específicas, por ejemplo, para elevar al cuadrado, raíz cuadrada, fracciones, etcétera, etcétera. Prácticamente lo que ustedes quieran meter ahí se puede, ¿sí? Para graficar. Entonces, son las dos páginas que yo les recomiendo, las cuales pues deberíamos utilizar, aprovechar la tecnología que ya existe que antes no teníamos. Y pues por mi parte es todo. Esa es la presentación. Espero que les sirva, espero que les ayude, porque la verdad a mí me ha servido bastante también. He tenido que entender algunas cosas, pero por la mayoría yo tengo experiencia sobre cómo resolverla, pero pues igual se los comparto. ¿Sale? Saludos.